¿ok? Bueno, ahora sí, comenzamos con el video y hablamos de física del movimiento de gases. O sea, vamos a ir un poquito más atrás, algo para recordar la física antes de meternos al estudio ya de los gases en el cuerpo, cómo se comportan en el cuerpo. Pero vamos a aplicar un poco de esto ya a la fisiología. En la inspiración vimos que el diafragma se contrae, baja esto, así que por lo tanto la presión intraalveolar disminuye y eso hace que se aumente el volumen intraalveolar. En la expiración sucede lo contrario, se relaja el diafragma, la presión disminuye y el volumen disminuye, haciendo que salga el aire, ¿ok? Este juego de presiones, de volúmenes, puede ser estudiada por la ley de Boyle, que dice la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y es más que todo el único lugar donde vamos a encontrar que se aplica, ¿ok? Bueno, pero esto ya nos lleva a una gran idea. ¿Cuál es la idea? Que obviamente si hablamos de gases, tenemos que hablar que estos gases siempre van a tener una presión y un volumen. Y ese es el ejemplo, bueno, el ejemplo en realidad es la realidad de que tenemos en el aire. En el aire que, bueno, va a ser una mezcla de gases, que va a tener obviamente una presión. Entonces, el aire tiene una presión atmosférica, fíjate la fórmula de colegio que era presión barométrica es igual a la fuerza sobre área o la superficie, ¿ok? Bien, esta presión atmosférica puede variar dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿ok? Si por ejemplo nosotros tomamos como referencia, fíjate ahí dibujamos el mar, entonces la presión barométrica, la presión atmosférica va a ser toda esa fuerza que cae de arriba, toda la fuerza del aire sobre la superficie del mar. Lo mismo puede pasar a nivel de las montañas, ¿sí? A nivel del Everest, etc. Entonces nosotros acá dibujamos la atmósfera y tenemos este gran espacio desde la atmósfera hasta el nivel del mar. Y entonces ahí tenemos la presión barométrica a nivel del mar a 0 metros sobre el nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, es toda esa fuerza que cae de arriba. ¿Qué pasa en la altura? Por ejemplo, si tenemos una ciudad que se encuentra en alguna montaña, entonces esa también va a tener una presión barométrica en la altura. Pero fíjate que ya tenemos un espacio menor hasta la atmósfera. Entonces fíjate, por ejemplo, en la Rinconada, 5.000 metros sobre el nivel del mar, El Alto, 4.000, Juliaca, 3.800 metros sobre el nivel del mar, son ciudades donde la presión barométrica va a ser menor. ¿Ok? Entonces, la presión barométrica va a variar dependiendo del nivel de la altura que se encuentren respecto al mar. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica va a ser 495 milímetros de mercurio. Fíjate que es menor a la presión barométrica a nivel del mar, ¿ok? Y eso es muy importante a la hora de entender, a la hora de tratar pacientes que se van a hacer montañismo, a pacientes que viven en esas ciudades. Bien, entonces, ¿qué es el aire? Es una mezcla de gases. Si nosotros agarramos agarramos un cubito de aire, tendríamos que entender de qué está compuesto esa mezcla de gases. Y ese cubito lo podemos agarrar de cualquier lugar. Podemos agarrarlo de la presión atmosférica a nivel del mar, de los que viven en las montañas, etc. Entonces, al estudiar esta mezcla de gases, vamos a encontrar que tenemos gases en proporciones. Por ejemplo, el oxígeno, que va a tener su propio volumen y su propia presión. El nitrógeno también. El dióxido de carbono también va a tener su propio volumen de dióxido de carbono y presión de dióxido de carbono. Fuera de eso tenemos helio, gas metano, etc. Bien, entonces, como ya les dije, tenemos volumen y presión. Y alguien dijo, che, chicos, ¿y qué tal si compatibilizamos, si contamos cuánto oxígeno hay, cuánto dióxido de carbono hay y cuánto de nitrógeno hay? Entonces, de esto, alguien dijo, sí, podemos contabilizar cuánto oxígeno hay y lo podemos poner en una parte para finalmente determinar que las proporciones que hay de estos gases en el aire. Y eso lo llamaron fracción inspirada de aire. Bueno, inspirada porque nosotros vamos a inspirarlo y eso es un poquito más aplicado. Pero es la fracción de un gas en el aire. Entonces dijeron, fíjate, si agarramos esta columna que equivale al 100% o a una unidad, dijeron que el oxígeno, bueno, encontraron mejor dicho, que el oxígeno se encuentra en un 21%, en algunos libros 20.8%. El dióxido de carbono en 0,04, muy pequeño. Y el nitrógeno en un 79%. Fíjate que respiramos más nitrógeno que oxígeno en realidad. Entonces, esto se puede repetir tanto a nivel del mar y tanto a nivel de la altura. Ahora les muestro cómo. Ok, bueno, entonces dijeron, si tenemos oxígeno en esta cantidad y nitrógeno en esta cantidad, podemos decir que tenemos una fracción inspirada de nitrógeno que va a ser 0,79, ya en otra nomenclatura, en la nomenclatura de unidad. Y la de dióxido de carbono que va a ser 0,04. Y finalmente la fracción inspirada de oxígeno, muy importante porque de aquí viene la cosa importante, 0,21. Ese es el volumen de aire que hay de estos gases en un lugar. Y obviamente, como dijimos, si tiene un volumen, tiene una presión. Y esas son las presiones que vamos a ver en un rato.
Pero hacemos una pausa para entender por qué es importante que yo entienda la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Porque muchas veces vamos a ver pacientes donde nosotros vamos a poder modificar esta FiO2. ¿Qué quiere decir? Si tenemos este dispositivo que nos expende oxígeno, o sea, este es un tubo de oxígeno, y podemos utilizar algunos dispositivos para dar. Si tú ves a un paciente, o si tú vas a dar a un paciente puntas nasales, por ejemplo, eso que utilizamos en la nariz, en las narinas, entonces directamente, fíjate, tú puedes hacer que la FiO2 de 0,21 pase a ser 0,4, o sea, 40%. ¿Sí? Si tú le das a un paciente una mascarita o ves que alguien está utilizando una máscara, tienes que darte cuenta que la FiO2 de este paciente va a llegar a 0,6 o al 60%. Y finalmente, si utilizas una bolsa máscara, vas a ver que bolsa reservorio, vas a ver que esta FiO2 puede llegar hasta 1. O sea, este paciente tiene una fracción inspirada de oxígeno del 100%. Es más oxígeno que otra cosa. ¿Perfecto? Bien, para eso nos sirve entender la FiO2, que tú la vas a poder modificar. Ahora bien, vámonos a las presiones. ¿Qué son estas presiones? ¿Sí? Estas presiones se van a estudiar dentro del grupo de la presión parcial. Y su nombre lo dice, que es una presión parcial. Es parte de un todo, en realidad es una pequeña partita dentro de un todo. Y ahí viene la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del mar dijimos que la presión barométrica son 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la composición de esta presión barométrica? Obviamente la presión de los gases que lo componen. Entonces tendríamos una presión parcial de oxígeno, más la presión parcial de nitrógeno, más la presión parcial de dióxido de carbono y de cualquier gas que se encuentre dentro de la atmósfera. ¿Ok? Entonces, esta presión parcial nosotros podemos calcularla. ¿Ok? Y ahí es entonces cuando apareció este genio Dalton y dijo, bueno chicos, con esta fórmula ustedes se van a complicar y van a reprobar fisión. No, mentira. Dijo, la presión inspirada de un gas es igual a la presión barométrica por la fracción inspirada de ese gas. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, si hacemos el ejemplo del oxígeno, la presión de oxígeno en el ambiente va a ser 760 milímetros de mercurio por 0,21 y la presión del oxígeno en el ambiente es 150,6 milímetros de mercurio. ¿Qué va a corresponder a qué? A esos 21% que se encuentran en el aire, ¿ok? De oxígeno. Y en la altura sucede lo mismo. La presión barométrica, por ejemplo, 495 milímetros de mercurio. Aquí, fíjate, no está cambiando que las fracciones, o sea, la cantidad proporcional de aire. Lo que sí cambia son las presiones. Sí, hay mucha diferencia. En la altura sí cambia la presión, pero no cambia la concentración. Sigue siendo 21% de oxígeno. ¿Ok? Y si hacemos este cálculo, vamos a tener que la presión de oxígeno en la altura, por ejemplo en La Paz, va a ser de 0,3 a 0,95 milímetros de mercurio. Bien, ahora bien, nos vamos a meter a estudiar el aire de ambiente. Ya entendimos la cuestión física, pero ahora vamos a empezar a estudiar cómo interaccionan estos gases a la hora de respirarlos nosotros. Y eso nosotros lo llamamos aire ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, vas a escuchar FiO2 de ambiente, presión parcial de ambiente, etc. Entonces, ¿cómo está acá? Todo esto yo voy a respirar: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono.